¿Me lo puedo girar, chicos? Vale, por favor, para No os peguéis. A ver, Por favor. Pose la cámara. Esa cámara. Cuidado. Pose la cámara, tío. ¿estamos ya todos? No. Ven por allá. No, cuidado con esa cámara. Cuidado con la cámara esta. Al micro. Esta cámara, por favor. Esa cámara, tío. La degradación se ha desarrollado exactamente como estaba más o menos, me imaginaba yo que iba a estar previsto, es decir, preguntándome, después prácticamente no me ha hecho ninguna pregunta, ha sido fundamentalmente fiscal y la acusación particular de este, algún letrado más ha intervenido para preguntas muy concretas sin haya importancia, en mi opinión, lógicamente. Pero vamos, yo he declarado todo lo que podía saber respecto del hecho que me preguntaban como testigo, o sea, no incriminada por nada, como testigo. Y eso es lo que ha pasado. ¿Qué preguntas me ha hecho sobre ese tema? Bueno, lógicamente, cuando empiezo yo a conocer la posible organización de Valencia Summit, yo lo he comentado, que es a través de una llamada que en su momento me hace Samarán, en la medida en que yo tenía una cierta relación con Samarán, que fluida, venía a Valencia, nosotros le pedíamos ayuda para celebrar algunas, de hecho le pedimos ayuda para que nos estuviera con nosotros en la Copa América, en la constitución de la Copa América. Y una de esas llamadas pues me habló de que sería interesante que aprovecháramos la oportunidad para hacer acontecimientos como en su momento hizo Barcelona. Una cosa eran los Juegos Olímpicos y otra cosa era el Valencia 92, ¿no? Entonces, pues que sería bueno que hiciéramos algún tipo de jornadas o de acontecimientos, aprovechar para la proyección de Valencia. Tomar la Copa de América pues como un paraguas que se lanza al mundo con otra serie de actos de carácter turístico, cultural, deportivo. Y efectivamente me habla entonces de que el señor Urdangarín pues tenía capacidad para organizar esto. De alguna manera me habla el señor Urdangarín que le gustaría que lo escuchara. Y en un momento determinado pues yo me reúno con el señor Urdangarín y me expone una serie de ideas. Este es el tema fundamental, que a mí no me traen un proyecto concreto, me traen unas ideas que a mí me parecen positivas para la ciudad, unas ideas de hacer las primeras jornadas que abrieron ustedes, que tuvieron éxito y poder de convocatoria importante. Pero en ese momento me traen una serie de ideas que no están concretas, que no son concretas. Pues que podríamos traer profesores de aquí, de otras universidades, el alcalde de Oxford, pero no ha concretado todo. Y yo pues me suena bien para la ciudad y para el futuro de la ciudad, como pasó a Barcelona, y todo lo que digo yo a Urdangarín es que lo concreten en un proyecto, porque todavía aquello no era un proyecto, eran unas ideas, que lo concreten en un proyecto, que el ayuntamiento no lo ejecuta y que existen dos entidades en cuyo objeto social está precisamente la promoción de Valencia, la promoción turística a través de organización de jornadas, etcétera, etcétera, que son CAPSA y que son Valencia Convention Bureau. Y para mí en ese momento, bueno, una cosa muy importante que quiero señalar es que dice que tiene una entidad que puede organizar esto, que es una entidad sin ánimo de lucro. Y yo evidentemente me creo que es sin ánimo de lucro, es así abiertamente, entonces yo sugiero que están esas dos entidades y ya está, pero que yo ya no participo en nada más, ni de organización, ni de decisión, ni de llamar a nadie, ni de dar ninguna instrucción, ni de votar, ni de presionar, ni de ordenar, nada. Y ahí se acaba mi papel en la organización del Valencia Convention Bureau, que le llega en su momento a la fundación desde CAPSA. Y ya está, y yo ya llego al día de inauguración. Alcaldesa, cuando dice que creyó que era una asociación sin ánimo de lucro, ¿significa eso que le engañó? No digo nada, yo digo que yo me creí que era una organización sin ánimo de lucro. Después hemos visto y hemos leído lo que hemos visto y hemos leído, no sé más. ¿Esa falta de concreción no quiso sospechar nada? No, porque eran ideas, lo que me trajeron, no, concrete usted el proyecto y preséntelo, que es que no tiene que valorar, y si es bueno o malo, y se valoró en CAPSA y posteriormente con la fundación, y por expertos.
y les parecía bien, como fue en su momento, que tuvo bastante repercusión. Saca sus propias cámaras ahora de... No tengo que sacar ninguna cámara, yo vengo de testigo al contar lo que sabía y no tengo nada más que decir. De hecho, muchas veces que quería colaborar con la justicia, supongo que contento. Es lo que he hecho, ¿no? Es lo que he hecho. Es lo que he hecho. Señora alcaldesa, a pesar de comparecer hoy como testigo, el juez le dio la posibilidad de negarse a alguna pregunta. ¿Ha hecho uso? Que a pesar de comparecer hoy como testigo, el juez le dio la posibilidad de negarse a declarar alguna pregunta. No sé si ha hecho uso. El juez me... Si en la audiencia de citación se señalaba que usted podría... Yo esto no tengo que declarar lo que sé. Alcaldesa, ¿cree que hoy con su declaración acaba su implicación? Yo organizo la justicia, a mí no me sirve de ser. ¿Alcaldesa le han preguntado? ¿Han hecho alguna pregunta? Sí, pero es que yo sí, exactamente, he dicho que los Juegos Europeos no tengo ni idea, no sé nada. Un día, en la famosa comida de Albacar, escuché que hablaban de los Juegos Europeos, pero yo no sabía ni lo que eran. ¿Por qué estaba usted allí? Me han dicho, pues quizá porque si se empezaba a celebrar en Valencia, pues yo era la alcaldesa. Pero yo esa comida ni la organicé, ni la pagué, ni nada. ¿Y que iba a decidir dejar que el ayuntamiento participara en la organización? El ayuntamiento no ha participado en La nada. fundación que... ¿Y qué? Vamos a ver, vuelvo a repetir y esto hay que escuchar ya más. Más declaraciones más gente. Al final pues presentaría los proyectos en el AMBAC y CAXA le manda a la fundación sobre más o menos el proyecto de organización o no lo sé, y se valora por el patronato. Y se valora por el patronato de la fundación en el que el Ayuntamiento de Valencia está en absoluta minoría. Está conformado por el Ayuntamiento, por la Cámara de Comercio, por Cerval o por ACEP creo que es por la Federación Empresarial Valenciana, por Feria Valencia y por unas decenas de entidades privadas, todas relacionadas con el deporte. Y lo que tiene allí. Alcaldesa, seguramente una última pregunta. Disculpe, pero es que no hemos podido estar todos desde el principio. Solo dos preguntas muy rápidas. ¿Usted se reunió con Iñaki Urdangarín y con don Diego Torres en la Zarzuela para hablar de sus proyectos? Que Ha dicho que no. ¿Y no le facilitó ni una lista de financiadores, ni privados ni públicos? Yo lo que he comentado y es lo que he dicho a su señoría y a los letrados, y que probablemente en aquella conversación que yo tuve en la audiencia le hablara de que estas entidades estaban ya en Valencia Convention Bureau, y si fueron a verlas o no fueron a verlas, yo no lo sé. Alcaldesa, ¿le ha comunicat del TUT que s'hi va tornar a demanar la seva imputació? Prefiero no contestar. Eso prefiero no contestar. ¿Per què? Micro de Canal 9, cuidado. Micro de Canal. ¿No puedo respirar? Salgan los periodistas y quedamos. Que salgan los periodistas. Voy. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Es que se ha enganchado. Claro, es que en la citación, en el punto 16... No, pero es que en la providencia de citación... Esto es privado, por favor. La providencia venía que se podría usted negar... A ver, ya. Las cámaras ya tienen que dejar de grabar. Las cámaras tienen que dejar ya, ¿vale? Las cámaras tienen que parar ya.